Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Aquí estamos estudiando el Evangelio de Lucas como siempre en esta serie de lecciones. Estaremos en el capítulo 10 una vez más en esta lección y veremos Jesús visitando a Marta y a María, comenzando en el verso 38 del capítulo 10. Como sabemos, en la lección pasada estábamos hablando de la parábola del buen samaritano, o mejor dicho, el ejemplo que Jesús da de un buen samaritano. Esto fue cuando un experto en la ley vino para probar a Jesús, preguntándole quién era su prójimo. Y vimos que este hombre, el experto en la ley, pues no estaba poniendo muy bien atención a la palabra de Dios. Jesús le ayuda para ver la pregunta que debería haber preguntado, no quién es mi prójimo, sino a quién soy prójimo, ¿verdad? Y aquí, con la historia de Marta y María, pues vemos una historia que tal vez conocemos, hemos escuchado, es una historia muy bien conocida, ¿verdad? Y veremos que este ejemplo que Jesús va a poner aquí es muy semejante al ejemplo que vimos en la lección pasada del buen samaritano. Y pues explicaremos eso al ver más del texto. Vamos a comenzar pues con el texto. Leemos unos cuantos versos, ya daremos comentarios como siempre hacemos. La palabra de Dios dice, comenzando en el verso 38, aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y, acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Bueno, así comienza, ¿verdad? Este relato, esta historia que tal vez conocemos muy bien, la historia de Marta y María. Ahora, interesantemente, por razones que no sabemos, el hermano de estas dos hermanas no es mencionado, ¿verdad? Lázaro. Esto conocemos del Evangelio de Juan. Eran tres, dos hermanas, Marta y María, y su hermano, Lázaro. Si recordamos en el Evangelio de Juan, pues Lázaro había muerto y Jesús va para resucitar a Lázaro. Y pues conocemos que esta familia, ¿verdad?, de dos hermanas y un hermano vivían juntos en una sola casa, ¿verdad? Y esto era en la ciudad llamada Betania, que quedaba unos cuantos kilómetros de Jerusalén. Así que es la misma familia. Pero aquí en la historia de Lucas, Lázaro no es mencionado. Más bien el enfoque se pone sobre Marta y María. Entonces, podemos saber que es la misma familia, solo que Lázaro no entra aquí en la historia. Lucas quiere ver aquí el ejemplo de estas dos mujeres. Ahora, comencemos con Marta porque el texto comienza con ella, ¿verdad? El verso 38 dice que Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Entonces vemos unas cuantas cosas aquí. Número uno, la casa es de Marta. Marta es la hermana mayor, aparentemente. La casa era de ella y su hermana vivía con ella juntamente con su hermano Lázaro. Entonces, ella recibió a Jesús. Si recordamos en las lecciones que hemos estado hablando en estos versos y en este capítulo, Jesús le había dicho a sus discípulos que deberían ir a las ciudades, a las aldeas y preparar esos lugares, esas ciudades para recibir a Jesús. Y Jesús les dijo, si hay personas quienes los reciben, entonces me reciben a mí también. Y aquí vemos que Marta era una de esas mujeres quien recibió a Jesús. Entonces hay una bendición ya presente para Marta porque ella ha recibido al Señor, ¿verdad?
Si se recibe al Señor, entonces tenemos una oportunidad para estar con el Señor, escuchar la palabra de Dios por medio del Señor, así como Marta ha hecho hasta este momento. Entonces es un buen ejemplo, Marta, aquí, porque ella ha recibido a Jesús, no solamente ella, pero también a los discípulos. Entonces hay una casa llena aquí, la casa de Marta está llena. Jesús, sus apóstoles, ¿verdad?, llegan a la casa de Marta. Así que Marta es un buen ejemplo. Ella ha recibido al Señor. Pero hay algo que Marta necesita aprender, y eso es lo que veremos aquí en el ejemplo de María. Ahora, antes de ver a María, hay que poner esta historia al lado de la historia del buen samaritano, ¿verdad? El hombre experto en la ley de la historia del buen samaritano, Jesús le presentó a él un ejemplo, el samaritano. Jesús le dijo al experto en la ley: debes ir y hacer así como este samaritano hizo. Entonces Jesús le da un ejemplo, el samaritano, y le dice: debes ir y hacer como él. Ahora, aquí Jesús va a hablar a Marta, una mujer, y le va a dar un ejemplo a ella también, la hermana María. María es el ejemplo que Jesús le presenta a Marta. Pero en vez de decirle a Marta: debes ir y hacer así como tu hermana, le dice solamente: hay un momento para escuchar. Hay un momento para sentarte, hay un momento para aprender. Entonces vemos lo que pasa en estas dos historias. El buen samaritano es ejemplo, ¿verdad?, para el hombre, el experto en la ley. El experto debe ir y hacer como hizo el samaritano. Aquí Marta no debe hacer algo, sino debe entender el ejemplo, quién es María. Ella ha escuchado, ha puesto a sentarse a los pies de Jesús y aprender de la palabra de Dios. Entonces los dos, el experto en la ley y Marta, necesitan escuchar mejor la palabra de Dios. No están escuchando como deben. El experto quería justificarse. Por eso no escuchaba bien la palabra de Jesús. Marta no está escuchando porque hay tanto que hacer. Entonces, en los dos ejemplos, Marta y el experto en la ley, se nos demuestra lo que Lucas está tratando de presentar. ¿Quiénes de nosotros, los que queremos ser discípulos de Jesús, escuchamos la palabra de Dios para poder hacer como la palabra nos dice y para aprender de lo que la palabra nos dice? Eso es lo que está sucediendo con la situación aquí con Marta, y debemos ponerla junta con el experto en la ley para entender en verdad cómo Lucas está tratando las dos historias, o mejor dicho, los dos ejemplos. Entonces sí, Marta necesita escuchar, necesita aprender. María ha escuchado, ha aprendido, ha tomado una mejor decisión. Y por eso dice el verso 39 que María, que era la hermana, se sentó a los pies de Jesús para oír su palabra. Entonces, Marta está trabajando, y claro, con buena razón, ¿verdad? Ella tiene una casa llena. Algunos de nosotros podríamos decir: ¿quién culpa a Marta por estar trabajando, por preparar comida para alimentar al Señor, ya que el Señor ha entrado a su casa, ¿verdad? Era una gran bendición. Entonces sí, con buena razón, Marta pues está ocupada. Pero aquí Jesús resalta el ejemplo de María, porque Marta necesita aprender que sí, hay momentos para sentarse y escuchar, hay momentos para oír, hay momentos para aprender de la palabra de Dios. Y claro, sí, hay momentos para trabajar y hacer, pero en este caso el enfoque está sobre escuchar la palabra, lo cual María ha hecho.
Ahora, las palabras de Marta, pues sí, le pregunta, ¿por qué no le dices algo a María para ayudarme? Y Jesús la defiende, ¿verdad? Y vemos que le va a decir, ella ha escuchado lo mejor. Entonces, el verso 41 vemos la respuesta del Señor, que ya bien conocemos. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no les será quitada. Entonces sí, aquí el Señor quiere distinguir entre el estar preocupado, el estar en tantas cosas y lo que es necesario más que eso. No es que esas cosas no sean importantes, pero más importante le está diciendo Jesús es no perder la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Y María había escogido eso. Podemos decir, ¿verdad?, que hay un contraste aquí también entre la comida física, que Marta estaba afanada, dice Jesús. Marta estaba pues preocupada en preparar la comida física para alimentar a todos. Sí, es una buena cosa. Todos tenemos hambre de vez en cuando. Necesitamos comer. La comida no solamente aparece de la nada, pues alguien la tiene que preparar. Entonces sí. Pero aquí el contraste es la palabra de Dios, que también es comida, pero es comida espiritual. Y María ha escogido pues participar en esa comida. Entonces podemos ver a la historia de varias formas, ¿no? Podemos entender varias cosas. Ahora, no debemos malentender y decir nunca es momento para trabajar. Claro que sí. Todo en su tiempo, todo en su propio momento. Pero el énfasis está sobre escuchar y Lucas está resaltando eso. El experto en la ley estaba más preocupado con justificarse y poner a prueba a Jesús, que él no estaba poniendo atención a la palabra. Marta aquí está preocupada y pues está trabajando, pero tampoco está escuchando. Entonces el enfoque, como ya hemos dicho, es sobre escuchar la palabra de Jesús. Si realmente nos sentamos a veces, ¿verdad? Tal vez nosotros en nuestras propias vidas somos como Marta, por todos lados. Tenemos que ir a trabajar, tenemos que atender la familia, tenemos este proyecto, tenemos este trabajo y pues estamos así. Y bien, es cierto, como digo, hay tiempo para eso. Pero también, ¿qué tiempo le damos? ¿Cuál es el énfasis que le damos a escuchar la palabra de Dios? La lección es, en ambos casos de estos dos ejemplos, que es posible perder la palabra de Dios. Es decir, es posible que nosotros perdamos la oportunidad de escuchar la palabra porque estamos tan preocupados con tantas cosas, o porque no nos entra en la mente porque tenemos otras cosas ahí que nos estorban y no escuchamos la palabra de Dios. Podemos decir, ¿verdad?, que es tan verdad de nuestras vidas como lo fue en las vidas de estos dos ejemplos. ¿Qué es aquello, podemos preguntar hoy en día para nuestra vida? ¿Qué es aquello que nos quita o es como obstáculo en nuestras vidas de escuchar la palabra de Dios? Pueden ser unas cantidades de cosas, ¿verdad? Pero en fin, la bendición suprema que viene cuando tomamos tiempo, escuchamos la palabra, estudiamos la palabra, aprendemos de la palabra y luego aplicamos esa palabra en nuestras vidas. Entre más hacemos eso, más somos los discípulos que el Señor realmente quiere. Y claro, podemos hacer el trabajo que necesitamos hacer, pero no nos olvidemos de la importancia y la prioridad que debe ser la palabra de Dios en nuestras propias vidas. Entonces, el ánimo para nosotros de estas dos historias es no perder la oportunidad de escuchar la palabra, de poner atención
para nuestra vida, estudiar la palabra y, como digo, aplicarla a nuestras vidas. Si estamos haciendo eso más frecuentemente y le damos más una prioridad, vamos a tener más bendición espiritual y no nos vamos a perder de la oportunidad que está enfrente de nosotros, el Señor Jesús hablándonos a través de su palabra. Lo que le pasó a Marta, lo que le pasó al experto en la ley, nos puede pasar también a nosotros si no tenemos cuidado. Seamos más como el buen samaritano, quien hizo, y seamos más como María, quien escuchó de acuerdo de las cosas de Dios. Esa es la lección, creo, hermanos, o una de las lecciones que podemos ver de estos pasajes. Muy bien, pues es un pasaje corto, pero está bien, uno que necesitamos escuchar, como todas las otras escrituras que tenemos para aprender. Vamos a dejar nuestro estudio aquí por el momento. Nos veremos en la próxima lección, Dios mediante. Espero que, como siempre, estén todos muy bien. Reciban un gran saludo y gracias por acompañarme en estas lecciones de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, como decimos, gracia y paz.